Hola, ¿qué tal? Pues bueno, siguiendo con lo que es la segunda parte de lo que es la parte de el estudio financiero, pues bueno, donde nos quedamos en el primer punto, pues prácticamente es la parte de la importancia del flujo de efectivo dentro de todas las características que lleva, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es de los puntos más importantes y que bueno, nada más para darles el seguimiento y el ejemplo que quedó concluso en la parte uno es exactamente esta estructura, ¿no? La parte de manejarlo por periodos, también hay que recordar que lo puedes manejar no solamente mensual, sino también lo puedes manejar semanal, quincenal, hasta diario lo puedes manejar. En el caso de los giros comerciales, pues tú lo puedes manejar diario en la cuestión del flujo de efectivo para ver exactamente todas estas características que hemos estado viendo. Bueno, para estar más concretos y para entender más cómo va evolucionando, cómo va funcionando esta parte del flujo de efectivo, pues recordando que es esta parte de la generalidad del dinero que tenemos recaudado en el periodo y que es exactamente lo que nosotros necesitamos para poder recuperar la inversión o en este caso para poder reinvertir la situación. Eh, en este caso, pues bueno, damos un ejemplo. En este sentido, pues bueno, vemos diferentes gastos operativos y gastos, en este caso, indirectos, en donde nosotros podemos observar exactamente pues todo lo que tenemos ahí adjuntado para ver lo que es el flujo de efectivo real y pues bueno el acumulado para que nosotros podamos ver a través del tiempo hasta donde pues bueno van fluctuando exactamente nuestros ingresos en ese sentido. Entonces, por darles el ejemplo, en este caso, pues bueno, en la situación aquí es manejamos la parte de ventas, cobranzas, otros ingresos, que es la parte medular, que en este caso son todas las ventas generadas en el caso del periodo. En este caso, como es por mes, pues bueno, estamos ahí acumulando, en este caso, los tres apartados donde, pues bueno, van a ser los ingresos. Y en el caso de las restas, que en este caso es el flujo de efectivo, no estamos manejando, pues bueno, de manera genérica, nada más como por ejemplo, para poder identificar exactamente cómo se realiza este flujo de efectivo. Entonces aquí estamos manejando en gastos generales, que en este caso sería luz, teléfono, renta y otros gastos, el total de los gastos y obviamente el flujo de efectivo que es la resta en los ingresos sobre los egresos. En ese sentido, pues nosotros tenemos un acumulado o no. En este caso sí, como estamos empezando de cero y periodos mensuales, pues bueno, es el mismo. En este contexto, pues bueno, nosotros tenemos que entablar en el siguiente periodo, pues bueno, todas las actividades que se realizan también, que en este caso son las ventas, cobras e ingresos. Y pues a la hora de la resta, pues bueno, ya queda un acumulado, pero el flujo efectivo, pues en este caso, pues bueno, tenemos que sumar lo que nos quedó de flujo efectivo del mes más el flujo de efectivo acumulado y eso da exactamente el flujo efectivo real. Entonces, en ese contexto, pues nosotros ya una cuestión bastante sencilla que nosotros tenemos que llevar un registro de todo lo que son todas estas operaciones para poder tomar decisiones acerca de si nosotros tenemos un buen flujo de efectivo. Cabe resaltar que esta es una de las herramientas mucho más importantes para cualquier negocio por tres razones. La primera es que sabemos realmente nosotros lo que estamos ganando o perdiendo. En ese sentido, pues nosotros no podemos, pues digamos que maquillar a lo mejor un documento contable o no podemos maquillar algún tipo de situación. Simplemente el flujo de efectivo es el dinero real que tienes en tu bolsillo. Entonces ahí no puede haber algún tipo de fallo en ese contexto. Entonces, pues lo que te sobró o lo que tienes en este caso o lo que te falta de dinero es exactamente lo que es el real. Entonces, por eso es importante. Segundo término, tenemos un mayor control en lo que es la parte de todas nuestras, tanto nuestros ingresos como nuestros egresos. Es importante visualizarlo de esa manera porque en el caso de que pues no cuadren ciertas cosas, el flujo efectivo junto con a lo mejor partidas contables o
o diferentes situaciones, pues bueno, ahí podemos hacer un pequeño análisis de dónde está fallando cierto proceso, o está fallando en este caso algún tipo de inconsistencia, como puede ser un robo hormiga u otro tipo de situaciones de desperdicio que no está visualizando por fallos o en este caso por negligencias. Y el tercero, el más importante, pues es una herramienta que prácticamente te dice en tiempo real para poder tomar decisiones financieras en ese contexto, si vamos a poder tomar un crédito, un apalancamiento, si va bien la empresa o no, si la podemos cerrar o la podemos seguir manteniendo hasta visualizar nuevas oportunidades, o si vamos a recuperar o no nuestra inversión. Entonces por eso es importante esta herramienta para cualquier tipo de negocio, porque bueno, prácticamente ahí estamos detectando cualquier tipo de situación, sea positiva o negativa, ¿vale? Entonces para esto, pues bueno, el primer test que vamos a manejar exactamente es ese, que hagas el pequeño flujo de efectivo, por lo menos de 2 periodos, para que más o menos sea programado. De todos modos, en la parte 1 se manejó el óptimo, el normal y el pesimista. Entonces aquí, pues bueno, nosotros tenemos que detallar un poquito más lo que es la parte de nuestros flujos de efectivo para darle una importancia significativa acerca de lo que nosotros estamos haciendo dentro de ese periodo o de ese proyecto. Bueno, sin más, sigamos. Entonces, pues para poder conjugar en este caso lo que es la parte de nuestros flujos de efectivo, pues también existe otra herramienta bastante interesante, bastante compleja también, pero sencilla de aplicar, que se llama el ciclo de caja. El ciclo de caja es una herramienta contable más que financiera, pero van de la mano. En este caso, pues nosotros tenemos que ver diferentes tipos de estructuras en la cuestión de cobranza y en la cuestión de pagos. En este caso, bueno, el ciclo de caja es llamado también, en este caso, como el flujo de efectivo, es la diferencia en que existe entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos, que es exactamente lo mismo, cobrar y pagar. Donde primero ese promedio ha transcurrido unos días y en el que el inventario es vendido a crédito, o más promedios en días en el que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, mientras que en el segundo el promedio de tiempo transcurrido en días que se presentan salidas de efectivo, que quiere decir que es para el pago de las cuentas que nosotros tenemos pendientes. Entonces, para que quede un poquito más claro, pues vamos a ver una pequeña gráfica donde nosotros podemos visualizar a ciencia cierta, pues bueno, bastantes situaciones, que en este caso el ciclo de caja, aquí nosotros podemos tener, en este caso aquí hay materias primas ordenada, que en este caso es un giro productivo, y donde nosotros tenemos materia prima en entrega y ventas de bienes terminados, cobros a clientes, y bueno, tenemos también periodo de pago, ciclo de efectivo y las facturas recibidas de proveedor y pagos de proveedor. Esto es más bien manejar lo que es nuestras cuentas por pagar y para nuestras cuentas por cobrar. Lo ideal es que nosotros tengamos siempre anticipadamente nuestras cuentas por cobrar antes que nuestras cuentas por pagar, por una situación bastante lógica. Si nosotros tenemos esta situación de dar a crédito y obviamente también nos dan a crédito, pues tenemos que cuidar mucho nuestras cuestiones de fechas de pago, porque si no estaríamos entrando en un círculo vicioso donde pues bueno, no tendríamos el flujo de efectivo para poder pagar nuestras deudas o en este caso nuestras obligaciones con nuestros proveedores, y obviamente entraríamos en una situación de gasto financiero. En este caso, pues bueno, a lo mejor no es de alarmar de que debamos a unos proveedores y podemos pedir un préstamo, en este caso bancario, para pagar de ellos. Con esto, pues bueno, de todos modos, al pedir, no solamente en una cuestión financiera, sino en la banca, sino cualquier otra persona que nos pudiera facilitar ese financiamiento, pues bueno, van a requerir un pago, en este caso una tasa de interés. En ese sentido, pues bueno, eso se le llama gastos financieros por no tener bien administrado exactamente esta parte. Nuestras cuentas por pagar antes que en este caso nuestras cuentas por cobrar. Nosotros ya podemos manejar diferentes tipos de herramientas que existen en la parte financiera, como puede ser el factoraje. Explico rápidamente qué es el factoraje. El factoraje no es más que, pues bueno, en este caso si nosotros dimos a crédito nuestros bienes y servicios y en este caso los
los clientes se han atrasado, o en este caso ya han demorado demasiado en cubrir sus obligaciones, nosotros podemos vender exactamente esa factura y en este caso puede ser una institución bancaria, o en este caso un despacho jurídico contable bancario. Hay diferentes instrumentos o diferentes personalidades que están dispuestas a pagarnos un porcentaje, no al 100% de esa factura, y ellos se encargan de la cobranza y obviamente con un porcentaje que ellos vayan a ganar de esa cobranza. Entonces, en ese contexto, pues bueno, nosotros el ciclo de caja pues tenemos que identificarlo desde ese punto de vista. Si manejamos bien y administramos bien nuestro ciclo de caja, pues nosotros podemos identificar que, pues bueno, cómo va nuestra empresa en ese sentido. Cabe resaltar que, pues, la mayoría de lo que es la parte de las pymes, o en este caso de las pequeñas empresas, sufren de esta situación por diferentes situaciones. Regularmente los procesos de cobranza para empresas desde mediana, grande, transnacional o AAA regularmente tienen procesos de cobranza bastante largos, que pueden ir desde los 15, 30 hasta 90 días. Entonces, regularmente el ciclo de cobranza pues, se extiende mucho más, y obviamente nuestras cuentas por pagar están más cercanas a cumplirse. Entonces, es una cuestión de crecimiento regularmente en todas las pequeñas empresas. Entonces, por eso es algo muy recurrente y que se tiene que administrar de una manera inteligente, porque si no, pues se puede convertir en una bola de nieve que no vas a poder controlar en el caso de los gastos financieros. Entonces, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos esta parte y que la podamos administrar de una manera adecuada. Por eso existe el ciclo de caja, y que va muy pegado con lo que es la parte de tu flujo de efectivo, porque obviamente pues si nosotros gastamos todo nuestro flujo de efectivo, quiere decir que pues bueno, siempre estamos en números rojos y no estamos esperando o estamos trabajando solamente para algunas empresas, y eso no es sano para ninguna empresa. Entonces, por eso es muy importante que el ciclo de caja lo tengas bien identificado, lo tengas bien presente para cada uno de los periodos, y si vas a empezar a dar a crédito o te van a dar crédito, pues también tenerlo bien presente y no fallar en este caso, porque bueno, puede ser una de las causas por la cual el proyecto no pueda evolucionar o no pueda crecer, y obviamente pues quebrar. Entonces, para el segundo test, pues exactamente, pues bueno, nada, dos preguntas facilísimas, que en este caso plantéame qué es el factoraje, y pues dame un ejemplo de ello, ¿no? Y al final del día, pues bueno, sería el segundo test, muy sencillito. Bueno, sigamos. Pues bueno, aquí hay una situación que, pues bueno, regularmente casi todas las empresas cuando van iniciando, si no están muy familiarizados con el estudio técnico o el estudio de mercado, pues obviamente pues se les va a dificultar esta parte, ¿no? Que es la determinación del precio. Un segundo. Perdón. Entonces, pues bueno, primero, ¿qué es el precio, no? Porque mucha gente dice, bueno, es muy fácil determinar el precio, pero pues podemos ver en diferentes situaciones donde pues la mayoría de la gente no entra en ese contexto de identificarlo bien, ni tampoco tenerlo a la mano, y muchas veces se hace un sobreprecio, o en este caso un precio muy limitado que pues la ganancia no alcanza a cubrir ni siquiera las necesidades. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos definir el precio bastante correcto. Entonces, es muy sencillo de determinar. En este caso, si sean bienes o servicios, es muy importante que lo determinen, ¿no? Hay una pequeña fórmula que en este caso es costo total unitario igual a costo de producción más gastos de operación, que esa es una de las fórmulas. Y el precio de venta, que en este caso es costo fijo más costo variable más gastos indirectos o todos los gastos más utilidades, es igual al precio de venta. Entonces, dependerá de cada uno de nuestros productos, bienes y servicios, en este caso, poder identificar exactamente cada uno de los puntos que nosotros tenemos que identificar como costos y otros como gastos. Entonces, dependerá mucho del giro. Y nada más por darles un ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una parte productiva dentro de lo que es nuestro giro, pues tenemos que hacer una pequeña lista maestra o expresión de materiales, donde veamos todos los insumos y el proceso de transformación, tanto
en la cuestión de maquinaria y todo lo que es la estructura, y también mano de obra para poder identificar exactamente todo lo que se requiere para transformar esos insumos más una utilidad. En ese contexto, pues nosotros ya podemos identificar qué es la segunda fórmula y podemos identificar el precio pues más sencillo y tratar de ver si es competitivo esta parte. Por otro lado, pues bueno, el apoyo del estudio de mercado es exactamente en la cuestión del Mystery Shopper, ayudado de la herramienta del benchmarking, para poder identificar exactamente a la competencia y cuáles son los bienes y servicios que ofrecen, y obviamente el costo-beneficio que ellos puedan otorgar, y si nosotros somos competitivos con el precio ya determinado internamente. Y si nosotros estamos dentro de ese rango donde nosotros podemos competir en precio, pues bueno, estaríamos en ese contexto donde podemos aplicarlo, y ya dependerá si nosotros podemos generar mejor valor o menor valor dependiendo del mercado donde nos estemos incursionando, para poder identificar si nuestro precio es competitivo o no. Entonces, por eso desde esa arista, pues nosotros podemos identificar antes de salir al mercado exactamente esta parte del precio, y con esta parte es importantísimo identificar pues las diferentes herramientas o los diferentes componentes que estamos viendo en esta parte del estudio financiero. Una de las partes principales exactamente, si nosotros ya tenemos establecido bien el precio, pues también podemos identificar bien una estimación acerca de flujos de efectivo en el contexto de saber cuánto es lo que nos necesitamos invertir en la cuestión de costos para poder estructurar exactamente una buena planeación, un buen presupuesto, y poder identificar en qué momento nosotros podemos endeudarnos o no. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos esta parte fundamentalmente en la cuestión de no en la planeación como tal, sino más bien en la visualización exactamente del negocio. Si nosotros ya tenemos bien identificado cada una de estas partes, podemos recurrir exactamente a lo que es pues una toma de decisiones mucho más asertiva. ¿En qué sentido? Si nosotros sabemos que vamos a vender, no sé, 100 piezas, pues podemos anticipar exactamente todos los insumos. Pero si nosotros es incierto exactamente si van a ser esas 100 piezas, pues exactamente ahí estamos aleatoriamente pues descalificando, y la toma de decisiones se pone mucho más compleja. Entonces por eso tenemos que identificar dentro de lo que es nuestra parte técnica y nuestra parte de investigación de mercado, para poder realmente potencializar esta toma de decisiones y poder identificar un precio correcto, pero a la vez también tener unos costos bastante más cercanos a la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, como el test del precio, pues bueno, nada, es muy sencillo, que obviamente identifica cuál de las dos fórmulas es la que más recurrente para ti, dependiendo de tu proyecto, y pues bueno, menciónala también, por favor. Y sigamos. Bueno, otro de los puntos importantes exactamente es la parte del punto de equilibrio, donde nosotros tenemos que identificar exactamente en qué momento en cuestión cronológica llegamos a una estructura donde no ganemos ni perdamos, ¿no? Que es exactamente el punto de equilibrio, donde exactamente todo lo que es la parte de ingresos y egresos se queda exactamente en cero, donde no ganamos ni perdemos. Entonces aquí hay una pequeña gráfica donde pues bueno, ya se ejemplifica exactamente en diferentes patrones, donde pues bueno, podemos ver exactamente en una línea del tiempo en cuánto tiempo nos tardamos. Cabe resaltar que para un proyecto, en este caso de inversión, una evaluación correcta es exactamente entre 1 año y año y medio, donde nosotros tenemos que alcanzar exactamente ese punto de equilibrio, que muchos le llaman el punto cero, donde pues realmente ya recuperaste la inversión, ya tienes una pequeña maduración acerca de introducción a un mercado, y que ya tienes ciertos clientes potenciales que ya están recurrentes dentro de tu operación. Entonces quiere decir que este punto cero es de ahí en adelante, donde ya no entras en una cuestión en este caso de nacer, sino más bien ya es de crecimiento. Entonces es importantísimo el punto de equilibrio, y que lo puedes determinar o lo puedes pronosticar exactamente jugando con tus números. Para ello pues bueno, también tienes que empezar con una antelación exactamente en cuestiones del precio, cuestiones de tus costos, y saber exactamente en qué momento todo ese recurso entra en este contexto de estar en cero. Entonces, con reservas a esta parte del
del ejemplo que estamos planteando, la parte del costo, pues bueno, el costo de venta más los costos variables más la utilidad, el precio de venta es de 400. Manejamos ahí diferentes tipos de situaciones para poder alcanzar exactamente un punto de equilibrio, y bueno, al menos en la gráfica me está planteando que el punto de equilibrio llega hasta la semana 35. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, más o menos en este caso pues nada, se divide entre 4, que en este caso bueno, son cerca de pues 9 meses, donde pues están planteando que es el punto de equilibrio, llega en ese momento. Entonces, para términos de evaluación del proyecto de inversión, en términos de punto de equilibrio, quiere decir que es un proyecto viable, ya que el punto cero entra en una cuestión de un rango entre un año y año y medio. Entonces quiere decir que pues bueno, está por debajo de lo que es la parte de lo estandarizado, pero al final del día pues se tiene que seguir monitoreando, porque bueno, una cosa es nacer y otra cosa es crecer. Entonces, en la cuestión de nacimiento, y que obviamente tiene potencial para crecer, está por debajo del estándar, entonces quiere decir que es un punto bastante importante de evaluación, y que pues bueno, podemos alcanzar pues bueno, bastantes ingresos con este proyecto, siempre y cuando pues bueno, se siga con ciertas estrategias. Entonces, para el test de este punto, simplemente pues bueno, saber dentro de su proyecto cuál es el punto de equilibrio, en qué contexto está dentro de los escenarios que vieron de flujos de efectivo, pues ahí ustedes pueden plantearlo desde ese momento, ¿vale? Sigamos. Bueno, costo de capital, bueno, ya vamos a empezar una cuestión de mezcla de la cuestión de cuestiones contables y cuestiones financieras. Pues, ¿qué es realmente un costo de capital? El costo de capital, pues bueno, prácticamente son los recursos financieros que necesitamos para poder operar, pero hay diferentes preguntas que tenemos que realizarnos. Las primeras son: el costo de capital va directamente en la cuestión de la inversión. Pues sí y no, ahí les va. La parte del costo de capital es una partida contable, primero que nada, y que siempre, bueno, cuando estamos aperturando una empresa, sí hay un costo de capital, que no es el costo, en este caso el capital social que se maneja en el contexto de una apertura de una empresa. El costo, bueno, para que podamos diferenciarlo, el costo de capital es totalmente ajeno a la inversión de los socios, porque en la cuestión de capital social entra en una cuestión de que, ok, yo voy a partir, no sé, voy a dar un ejemplo, de 100,000 pesos, dos socios, 50 y 50. Esas partidas van para toda la parte de infraestructura, para cuestiones de costos y gastos para iniciar operaciones dentro de una organización. Eso se le llama, en este caso, capital social. Entonces, para cuestiones del costo de capital, es exactamente el que va intrínsecamente directo a lo que es la parte de bienes y servicios. Entonces, por eso aquí es la diferencia. Entonces, toda esta parte, si yo de esos 100,000 tengo 70,000 pesos directamente a costo de capital, eso es lo que nosotros tenemos que entender como costo. Porque si esos 70 van directamente al proceso de inicio y fin de todo lo que son nuestros bienes y servicios, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que todo lo demás son para otras operaciones, pero ahorita no entender exclusivamente en la cuestión de costo de capital, y que en la cuestión de contable o en la de sociedades mercantiles, por eso se maneja mucho, por ejemplo, el CB, el capital variable. Explico rápidamente. El capital variable no es más que exactamente la variabilidad dependiendo de, en este caso, el periodo que se está manejando. En México se maneja exactamente los periodos anuales. Eso llaman periodos contables anuales, que en este caso nosotros, por eso dice de CB, Sociedad Anónima de CB, CRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, SA de CB, y empiezan, ese CB es de capital variable. A eso se refiere, que nosotros iniciamos este periodo a lo mejor con 100,000 pesos de ese capital, que es el capital de trabajo en este caso, o el costo de capital, dependiendo cómo lo estés planteando. Entonces, con base en eso, nosotros terminamos el periodo, y en teoría tendría que ser mayor para el siguiente año. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en un desarrollo, estamos en un crecimiento, desarrollo de mercado, crecimiento empresarial, crecimiento de estructura, de infraestructura, de todo. Entonces, el siguiente año por eso se maneja contable, fiscal
y financieramente de capital variable. ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente pues yo puedo cambiarlo dependiendo de mis expectativas y obviamente mis recursos que tengo para poder proyectar que este costo de capital creció. Entonces, para cuestiones fiscales, pues bueno, en la cuestión de los gobiernos, pues no les conviene que obviamente los capitales crezcan, porque obviamente va a haber más recaudación pues financiera para ellos en el sentido de los impuestos. Y con nosotros, obviamente, a mayor inversión, pues mayores recursos, mayor productividad y mayor servicios y obviamente pues mayores ingresos para nosotros. Entonces, en ese contexto, por eso es importante entender que, bueno, desde ese vértice, de esa arista, nosotros podemos identificar exactamente cómo podemos manipular exactamente los costos de capital y poder entender que entre más costo nosotros tengamos, pues bueno, va directamente a lo que es la parte de nuestro ingreso. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros conozcamos, entendamos que esta parte del costo de capital es positivo para cualquier empresa o en este caso proyectos, para que nosotros podamos seguir inyectando más capital para poder seguir produciendo más, sirviendo más y obviamente generamos una sinergia en este caso con todo lo que es el sistema financiero. Entonces por eso es importante que nosotros lo entendamos desde ese punto de vista. Y para el test pues bueno, simplemente saber, en este caso, no tanto tu proyecto, quiero que me des, ya después de esta explicación, quiero que me des la diferencia en lo que es la parte de capital de trabajo y el costo de capital. Bueno, pues aquí vamos a empezar con una de las herramientas mucho más importantes, que en este caso el doctor Alt, que pues bueno, por ahí de los 70s, 80s empezó con estas partidas. Hoy en día se le llama razones financieras. Pues bueno, en algunos libros de este doctor se manejan como ratios. Estos ratios, pues bueno, prácticamente es el análisis de los estados financieros a través de pequeñas fórmulas y pues bueno, identificar exactamente indicadores productivos dentro de lo que son las organizaciones. En este caso, pues bueno, aquí literal dice que las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir y cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o una unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues que sigan operando exactamente todas las instituciones, independientemente de las situaciones que puedan tener. Los estados financieros te ayudan exactamente a hacer una radiografía de lo bueno y lo malo que hace cada organización, y exactamente las razones financieras entran en ese rubro. ¿Qué tipo de rubro? Pues buscar exactamente las diferentes partidas de poder medir exactamente cómo está esa empresa. Y pues bueno, en este caso hay razones de liquidez, hay razones de rentabilidad, de endeudamiento y en este caso de cobertura. Entonces, pues bueno, nada más para hablar así a ciencia abiertamente, conceptualmente, pues la parte de razones de liquidez es el dinero disponible que tú puedas tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, razones financieras que pues bueno, juegan con el activo circulante y el pasivo circulante o a corto plazo, que es exactamente tu dinero que tienes inmediato y tus deudas que tienes inmediato. A eso se refiere, bueno, mezclando diferentes estructuras o diferentes fórmulas que pues bueno, miden el grado de liquidez que tiene en este caso tu organización o en este caso tu pequeño proyecto. Por otro lado, las razones de rentabilidad, pues bueno, ahí también se genera, bueno, cuánto es lo que ganas exactamente por cada bien o servicio que estás proyectando. Entonces, por eso es importante la rentabilidad. Una cosa es que vendas mucho, pero pues obviamente a lo mejor la utilidad es baja, o vendas poco, pero la utilidad es bastante alta. Entonces, la rentabilidad exactamente se va directamente a cuánto es lo que se percibe real de cada una de estas partidas que tú tengas pues de venta. Y entonces también hay razones financieras donde pues bueno, estás buscando exactamente cuál es tu grado o tu porcentaje de rentabilidad real, obviamente porque pues hay muchos factores externos que te pueden mermar exactamente esta cuestión financiera, que te puedan reducir tu rentabilidad de diferentes maneras. Entonces existe muchas variables que se han identificado, como el robo hormiga, como el desperdicio, en este caso el desgaste, a lo mejor de maquinaria, en este caso falta de
de mantenimiento. O sea, son muchísimas variables que realmente nosotros tenemos que medir para ver exactamente dónde se está yendo esos pequeños porcentajes exactamente de la rentabilidad real que pueda tener una organización. Y pues bueno, los tiempos muertos, pues son muchas cosas que tú puedes medir exactamente para medir la rentabilidad. Entonces con esta parte tú puedes identificar exactamente dónde puedes ir a atacar, ¿no? En este caso, pues bueno, hay cuestiones muy cualitativas o cuestiones muy administrativas, pero también son identificables. Entonces, no solamente en la parte operativa. Entonces estas razones financieras pues te ayudan exactamente a medir exactamente cuánto es lo que estamos ganando y si se está midiendo constantemente el por qué se está reduciendo este tipo de situaciones y poder tomar atención hacia ella. Otro de los puntos exactamente es las razones de endeudamiento, que en este caso es nuestra capacidad de endeudarnos. Aquí tenemos que usar dos conceptos muy importantes. Una cosa es la liquidez y otra cosa es la solvencia. ¿Cuál es la distinción? La liquidez, bueno, ya lo habíamos planteado, es exactamente pues el dinero disponible que tienes en tu bolsa. En este caso, pues bueno, cuentas que a lo mejor ustedes puedan identificar fácilmente como la cuestión es de líquidas o liquidez, que puede ser caja, puede ser bancos, en todas sus partidas, y en este caso, pues a lo mejor facturas, que ya hablamos del facturaje, que obviamente es dinero disponible inmediatamente. Entonces, ese tipo de cuentas son importantes porque es dinero en efectivo, es dinero con quien te puedes mover, es flujo. Entonces, el otro concepto que es solvencia, pues bueno, se da a la capacidad exactamente de endeudarte. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes bienes inmuebles que pueden ser autos, pueden ser terrenos, pueden ser, pues no sé, edificios, locales, lo que sea que tengas un bien tuyo, sea inmueble o inmueble, esto te ayudará a que, bueno, tengas una garantía en el mediano y largo plazo. Entonces, si yo tengo pues un terreno donde pues prácticamente sí puedo poner en garantía para que me puedan dar fluidez o en este caso liquidez, en el caso de flujo de efectivo, tener dinero para poder invertir, para poder hacer otro tipo de situaciones. Este tipo de razones maneja exactamente el grado o en este caso de endeudamiento que puede ser. Nada más por darles un ejemplo. Si una empresa tiene pues a lo mejor bastantes unidades, vamos a suponer que tiene de esas unidades de carga, a lo mejor un tractocamión, varias unidades. Entonces, si no tienes el flujo de efectivo adecuado y realmente tú quieres un préstamo o quieres un crédito un poquito fuerte, pues bueno, tienes que tener una garantía, no nada más la factura o nada más tu palabra, sino que tienes que buscar exactamente un bien inmueble que pueden ser en este caso los tractocamiones, ponerlos no a disposición, sino más bien en este caso las facturas, en este caso de los carros, en este caso de los camiones, para poder obtener ese tipo de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente, pues bueno, no están en posesión, sino hay una promesa y hay una garantía. En este caso, las instituciones financieras pues tienen una disminución de riesgo de que en el caso de que no te salga bien tu negocio o tu proyecto, pues bueno, ellos tengan la garantía de que se va a ser recuperado el dinero y más, en este caso, las condiciones que te están poniendo por prestarte esta cantidad de dinero. Entonces, simplemente es disminución de riesgo que ya te vamos a profundizar conceptualmente, al menos en este video, vamos a hablar conceptualmente también de riesgo. Y entonces exactamente lo que hacen es disminuir exactamente el riesgo. Entonces por eso las razones de endeudamiento podemos medirlas exactamente como porcentajes. En este caso puede ser 100, 200, 300%, que puede ser 2, 3, 1.5, 1.8 más. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que tienes 1.8 de endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Tienes un 180% de endeudamiento de lo que tú ya tienes pronosticado contablemente para poder dar garantías a las instituciones financieras para poder utilizarla de cierta manera. A eso se refieren y estas razones, pues bueno, pues se llaman razones de endeudamiento donde tú las puedes adquirir, en este caso con base a la parte solvente que pueda tener tu organización. Entonces por eso es importante conocerlas y que son parte. Acuérdense que la parte de la deuda es parte del negocio, siempre hay que entenderlo así, pero bueno, hay que hacerlo de manera inteligente, no solamente endeudarse por endeudarse. Entonces por eso es importante.
Y por último, que esta parte de las razones de cobertura, que es exactamente la capacidad instalada. ¿Qué es eso? En este caso, la capacidad instalada es la capacidad que tú tienes de producir o servir ante el mercado. Entonces, esta parte de coberturas puede ser muy sutil para poder tomar decisiones. Y si realmente no tienes la capacidad instalada para un proyecto más grande que tu negocio, pues existen opciones, y obviamente las razones de cobertura pues te van a dar ese tipo de opciones para poder saber si vas a poder solventar pues todas esas necesidades que te requieren esos clientes. Por ejemplo, vamos a suponer que estás maquilando, en este caso, no sé, diferentes envases, ¿no? Y obviamente tu capacidad instalada, pues bueno, te da cierta cantidad diaria por la plantilla que tienes, por la maquinaria, por la infraestructura. Y pues bueno, el pedido es bastante amplio y obviamente a un tiempo mucho más limitado. Entonces quiere decir que bueno, te vas a exceder tanto en tiempo y obviamente pues no tienes los recursos suficientes para solventar ese pedido. Entonces la parte de razonar, en este caso las razones de cobertura, pues bueno, te ayuda exactamente a eso, a buscar exactamente alternativas y medirlo antes de, no durante. ¿Qué quiere decir antes de? Pues bueno, dentro de tu planeación, decir, pues no tengo la capacidad instalada para poderte solventar en ese tiempo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tú puedes tomar decisiones, puedes mandar a maquilar, puedes hacer una inversión para poder solventarla con una maquinaria más automatizada, puedes poner otros turnos, no sé, ya dependerá, pero las razones pues obviamente te ayudan exactamente a ver tu nivel de cobertura que tienes para solventar el mercado. Entonces con base en eso, pues bueno, tú ya tomas decisiones bastante acertadas y obviamente puedes hacer uso de ellas de esa manera. ¿Vale? Entonces, para el test de esta parte de las razones financieras, pues bueno, más bien exactamente dame exactamente tu nivel de cobertura, tu nivel de endeudamiento, de rentabilidad y liquidez de tu proyecto, ¿vale? Ok, sigamos. Bueno, aquí hay diferentes pues razones financieras, que en este caso es pues hay pruebas, que en este caso es la razón de efectivo, que son muy sencillas. Regularmente son sumas, restas y divisiones, que son muy sencillas de hacer. Y en este caso, bueno, la más usada, que es la que estamos en el segundo cuadrante hacia abajo, que en este caso es la prueba ácida, que es activos corrientes menos inventario entre pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir? En términos, digamos, mexicanos, que en este caso es el activo circulante menos el inventario, entre el pasivo a corto plazo, que en este caso es todo el dinero en efectivo, así literal. En este caso, pues bueno, se maneja esta parte de la prueba ácida, y así se le llama prueba ácida porque es el nivel de flujo de efectivo que tienes dentro de tu bolsa. Entonces es muy importante que lo tengas y que pues es muy recurrente, ¿no? Pues bueno, ya veremos en sus apartados, vamos a ver más a profundidad cada uno de ellos, pero ya será en otros videos porque sí son temas bastante profundos y que llevan la matemática a un análisis. Bueno, aquí ya vemos otras razones. Y pues bueno, ahorita conceptualmente estamos viendo nada más la estructura para poder identificar todos los puntos que vamos a ver más adelante en el segundo parcial para poder identificar cada uno de ellos. Ya uno los hemos visto en la parte de diseño de proyectos de inversión, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la evaluación. Pues bueno, ya ustedes ya conocen esto, que es el BPN o el AVAN, que en este caso es el valor presente neto o valor actual neto, que dependerá ya del autor. En este caso, pues bueno, es exactamente visualizar la parte de tu inversión a un valor presente, a un valor futuro. ¿En qué momento vas a poder recuperar tu inversión? ¿O en qué momento vas a ver esta parte rentable? Si es la parte de tu propio dinero o en este caso si está en una estructura totalmente identificada como o lo que es un crédito. Nosotros tenemos variables muy particulares como el flujo de efectivo, tenemos particularidades como la parte de la tasa de interés, como la parte de los periodos, donde nosotros tenemos que identificar a través del tiempo cuáles serían nuestras mejores partidas. Hemos hecho bastantes
ejercicios donde nosotros podemos identificar hasta dónde podemos alcanzar exactamente nuestra recuperación, desde cuándo puede ser rentable o no nuestro proyecto. Entonces esta herramienta es muy recurrente, no solamente para proyectos, sino para cualquier tipo de empresa. Nosotros podemos identificarlas pues anticipadamente y andar jugando con los pronósticos y visualizar exactamente y empezar a identificar objetivos desde el principio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros manejamos un flujo de efectivo estándar, pues podemos identificar exactamente cuál sería el mínimo indispensable y cuál sería el máximo para que nosotros podamos sobrevivir dentro de lo que es la estructura de nuestro proyecto. Entonces nosotros podemos jugar con esta herramienta y pues bueno, la herramienta en este caso, vaya, suena pleonasmo, pues la verdad, o sea, dentro de esta herramienta en Excel, pues bueno, es mucho más ágil y mucho más conveniente y nosotros podemos estar jugando con los números y pues bueno, estar buscando objetivos mucho más prácticos y nosotros podemos identificar exactamente cuánto es lo que necesitamos vender el diario, semanal y plantearte objetivos donde nosotros podamos identificar anticipadamente lo que es la parte de nuestro proyecto si es viable o no, ¿vale? En esta parte, pues bueno, como lo vamos a ver más a profundidad, más adelante en este no va a haber test. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, pero bueno, vamos directamente a lo que es la parte de la TIR. Pues la TIR es pues exactamente la tasa interna de retorno, que exactamente así como vimos el valor presente, que es un contexto numérico, donde estamos hablando de piezas, podemos hablar de dinero. Aquí también estamos hablando de diferentes situaciones. A diferencia de la van, pues bueno, acá estamos buscando tasas. ¿Qué quiere decir? Pues un porcentaje, que en este caso, pues bueno, será la parte benéfica o la parte de pérdida que tiene algún proyecto y por eso la parte de la TIR es importante, porque nosotros estamos viendo cuál es el rendimiento que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para poder saber si somos competitivos, si realmente tenemos una tasa dentro de lo que es del margen del mercado y podemos identificar esa tasa como positiva en el sentido de que, bueno, si tenemos un rango, digamos, bastante ajustable, para explicarme, si nuestra tasa, independientemente del mercado, regularmente entre un 2 a un 6%, es totalmente aceptable, porque aparte que es positiva, tratamos de que, bueno, pues no sea tan alta la tasa, porque obviamente ya dependerá del mercado. Si no estamos en un mercado totalmente cerrado, que obviamente ya tiene maduración ese mercado, pues obviamente nuestra tasa va a ser mucho más limitada porque nuestro rendimiento no va a ser tan alto. Si fuera un nicho de mercado pues te dará una tasa de rendimiento bastante alta, y si es un nicho 100% puro, pues igual hasta el del 100%, porque obviamente pues serías el único, ¿no?, que estés participando dentro de ese nicho. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar bien nuestra tasa interna de retorno, porque con esta tasa nosotros podemos darnos cuenta si está dentro del rango aceptable de evaluación de proyectos donde podemos recuperar nuestra inversión. Entonces, con base a esa tasa, pues nosotros podemos ir identificando la cantidad de producto, la cantidad de gente, de proceso, de tiempo, o sea, viene todo conjunto, viene todo cerrado, en identificar exactamente si nosotros vamos a ser capaces de consolidar exactamente esta empresa en la cuestión de nacimiento. Acuérdense que una cosa es nacer y otra cosa es crecer. Entonces, dentro de la parte de nacimiento, porque estamos dentro de los proyectos, sea alcanzable en este periodo de entre un año y año y medio para poder identificar si esta es capaz de poder nacer de una manera correcta. Entonces la TIR te da exactamente esa tasa que te va a dar el rendimiento real de lo que nosotros podemos alcanzar o no, ¿vale? Entonces tampoco en este vamos a ver test, hasta lo vamos a seguir viendo con mayor profundidad en los siguientes videos. Y bueno, también a ver ejemplo. Y pues bueno, como ya les habíamos planteado, esta parte del riesgo, ¿no? Pues regularmente hay otras herramientas, ahorita vamos a ver algunas, nada más también así por cuestiones conceptuales y ya también por tiempo. La parte del riesgo es importante que nosotros nos familiaricemos con el término y también cómo funciona.
En este caso es la probabilidad, porque bueno, aquí dice posibilidad, porque bueno, ya dependerá de qué cara estás, ¿no? Si tú estás en la cuestión de que estás adquiriendo un riesgo o que tú seas un riesgo. En este caso, pues bueno, cuando nosotros adquirimos un riesgo, que en este caso damos crédito en lo que es la parte de nuestros clientes, pues es importante que nosotros protejamos esta parte, no solamente en la cuestión de investigación de nuestros clientes, en el pedimento, digamos, en cuestiones fiscales, financieras, algún tipo de garantía, como te estuvimos platicando acerca de las cuestiones de los factoraje, sino que tenemos que empezar a entender que el nivel de riesgo tiene que ver con muchas variables, por eso es muy complejo identificar con quién sí podemos confiar o no. Entonces, cuando nosotros reducimos el riesgo, tenemos que buscar un factor, pues no determinante que sea transversal, sino más bien una serie de factores que sean recurrentes a lo que sea benéfico para ti. Por eso cada cliente se tendría que medir por separado. No tenías un sistema para un solo cliente o para todos tus clientes, sino que tendrías que hacerlo particular para que sea la reducción o sea hecho a la medida y que cada uno de tus clientes tenga pues un sistema que te pueda dar esa facilidad o esa relación comercial a través del crédito y que pueda así disminuir exactamente tu riesgo, porque muchas cuestiones recurrentes en muchas de las microempresas exactamente pasa eso. Quieren un sistema para todo porque es más fácil, pero no se puede porque hay diferentes factores externos que te elevan, te incrementan exactamente el riesgo y que obviamente no te van a consolidar exactamente el pago. A lo mejor cuando tú quieres que se va a ver afectado tu flujo de efectivo, se va a ver afectado tu ciclo de caja y obviamente tus finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros tenemos un nivel alto por no tener una buena administración del riesgo dentro de lo que es la estructura de nuestros clientes. Por eso es hecho a la medida cada uno de ellos. Entonces, a nivel de esto, que es la parte del riesgo financiero, pues bueno, nosotros podemos tener estrategias como en este caso el factoraje o podemos hacer otro tipo de situaciones en caso de que, pues bueno, no tuvimos una buena planeación, tenemos todavía algún tipo de opción para poder identificar otras cosas. Sin embargo, la parte pues riesgosa ahora desde el otro lado, que es en este caso qué nivel de riesgo tú representas para lo que es la parte de tus proveedores. En este caso, pues bueno, si nosotros no tenemos una administración interna de administrar bien el riesgo, el tú no tener esa parte te convierte también a ti en una persona de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas a fallar, te van calificando, en este caso en el mercado, como un cliente moroso o un cliente malo. Entonces, en ese contexto, pues nosotros tenemos que cuidar mucho esa reputación, no solamente con nuestros clientes, sino también con nuestros proveedores, porque es una parte sistémica, porque obviamente también hay que entenderla, que pues bueno, desde las dos partidas, por eso hay que medirlo. ¿Qué tan riesgoso eres tú, en este caso, para que te otorguen, en este caso, pues un crédito, o en este caso un préstamo, o en este caso algún tipo de intercambio que puedas generar? Entonces, por eso hay que medirlo bastante bien. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo así? Pues bueno, pues existe el buro de crédito, existen diferentes instituciones financieras que visualizan exactamente cuál es tu capacidad de pago, cuál es tu capacidad pues de morosidad por las cuestiones de tus pagos, y que te van evaluando y tienes un récord para que tú, pues bueno, te van identificando si eres bueno o eres malo en cuestiones de pago o en cuestiones de cumplimiento. Entonces, por eso es importante que se tiene que medir el riesgo. A ver, un segundo. Ay, perdón. Entonces, para poder medir exactamente la parte de riesgos, pues bueno, existen diferentes puntos, ¿no? Pero los elementos del riesgo son estas cuatro partidas que pues son importantes que ustedes los observen y que obviamente que son fundamentales desde los dos puntos de vista, desde que la parte de que estás midiendo o que te estén midiendo. La parte de la amenaza, las amenazas acuérdense que no son controlables, entonces qué tan cuánta amenaza existe, porque son variables muy extrañas, porque vamos a suponer,
Hay municipios que son más riesgosos o que tienen mayor amenaza que otros. Vamos a suponer que en el caso de Catepec, que es un municipio bastante amplio, bastante industrial también, pero con un alto nivel de delincuencia, con pues cuestiones de escasez de muchas cosas, como pueden ser del agua, de algunos servicios, ¿no? No solamente de seguridad, sino de otros servicios, y que obviamente por su cercanía a la Ciudad de México, pues bueno, tiene ciertas oportunidades donde pues bueno se pueden intercambiar diferentes tipos de cuestiones logísticas por este tipo de amenaza. Se hace un análisis que en este caso ver exactamente qué elementos puedes darles valor y contrarrestarlos para poder tomar decisiones con base en eso y identificar exactamente si es de bajo o alto riesgo. Entonces esas amenazas regularmente no son controlables para nosotros, pero sí las podemos visualizar. Entonces podemos hacer exactamente un pequeño algoritmo donde nosotros podemos identificar el valor que le vamos a dar a lo negativo y a lo positivo y poder entablar una toma de decisiones mezclando ambas. En el caso de la exposición, es importante que nosotros cuando veamos elementos de riesgo, la exposición es algo importantísimo. Voy a ponerlo en contexto. La exposición, por ejemplo, ahorita que está muy recurrente en la cuestión de la guerra de Ucrania con Rusia y que obviamente esa zona que es altamente alta en la cuestión de producción de granos de trigo, pues ahorita nosotros estamos expuestos a que a una escasez de qué, de alimentación. ¿Quiénes usan o qué industrias a nivel mundial usan este tipo de insumos? Que en este caso una de las industrias más poderosas que es a nivel mundial, que es la parte cervecera, usa este insumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber escasez no solamente del insumo, sino de los productos secundarios que se producen con estos insumos. Entonces van a darle prioridad a la cuestión de la alimentación, no del esparcimiento que sea en este caso de este tipo de industria que es la cervecera, y va a reducir su capacidad de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un riesgo y que financieramente obviamente va a haber una fluctuación de los precios. Entonces eso es a lo que me refiero con la parte de la exposición. Entonces hay que entenderla desde ese contexto y nosotros medir exactamente y estar atentos dentro de estas partes que son externas. Otro punto importante que es la parte de la vulnerabilidad que nosotros como país en desarrollo o de tercer mundo siempre tenemos en una cuestión tecnológica. Somos muy vulnerables en cuestiones de que queremos alzar nuestra productividad y desgraciadamente estamos atados con diferentes maquinarias tecnológicas que no están producidas en México, que por refacciones o actualizaciones necesitamos esperarnos semanas, meses para poder tener estas actualizaciones o poder tener esos mantenimientos, porque obviamente nosotros no tenemos esta parte aquí interna. Entonces somos muy vulnerables a lo que es las tecnologías externas. Entonces por eso tenemos que anticiparnos y buscar esta parte de disminución de riesgo para cuestiones tanto productivas como financieras o de toma de decisiones. Y por último, que en este caso, pues bueno, eso sí lo podemos controlar más, pero aún así es pues tenemos que invertir bastante en lo que es la parte de sistemas y en cuestiones de procesos, que es la parte de daños y pérdidas, que en este caso, pues bueno, pueden ser por negligencias o no. En este caso, en cuestiones de mantenimiento, desgastes o accidentes, pues son cuestiones que no son, pues digamos que no vienen con dolo. No vienen así, son circunstanciales, que en este caso pues pueden ser aisladas y pues bueno, genera esta parte de daños y pérdidas. Pero ahí existe una cuestión negligente, que en este caso pues bueno, entra en la cuestión de diferentes factores que pueden ser más del factor humano, en la cuestión negligente, en la cuestión de sabotaje o en este caso por descontentos, generan daños y pérdidas regularmente en los procesos. Entonces por eso es importante que nosotros visualicemos en qué momento están estas partes de daños y pérdidas en la cuestión de negligencia o no. Entonces por eso es importante que ustedes lo visualicen dentro de este punto. Y aquí sí es importante que ustedes ya así lo mencionen dentro de lo que es la parte de su proyecto. Necesitamos estos 4 puntos en la cuestión de identificar por lo menos uno de cada uno dentro de lo que es de tu proyecto, porque si lo puedes identificar en esta
en este punto o en este rango. Lo puedes identificar qué es lo posible que te puede pasar dentro de esta estructura, ¿vale? Ok, sigamos. Y una de las herramientas muy importantes que podemos visualizar dentro de lo que es la parte del análisis de riesgos, exactamente es el análisis de sensibilidad, que en este caso, pues bueno, es una herramienta donde, pues bueno, vemos el alcance, ¿no? De qué tan sensible es tal cosa o en este caso cosa, dinero, personal, no sé, ya dependerán las variables, pero bueno, conceptualmente nosotros podemos identificarlo, que en este caso es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones, los alcances de un modelo de decisión. Existen dos puntos, que en este caso es el local y el, pues en este caso internacional, porque bueno, tendríamos que meter mucho más variables. Pero, pues bueno, esta técnica que estudia el impacto solo para parámetros a la vez en función al costo. ¿Qué quiere decir? Qué tan riesgoso es financieramente. Entonces, por eso es importante. Manteniendo las variables de manera fija y el análisis de sensibilidad global, en cambio, se utiliza de manera global con el propósito de explorar espacio de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, dependerá de la cantidad en este caso de mercado que nosotros estamos peleando a nivel global, no tanto a nivel local. Pero en este sentido, pues nosotros tenemos que identificarlo, que ya lo veremos mucho más adelante. Y aquí pues bueno, hay un ejemplo, pero sí lo vamos a ver mucho más adelante de diferentes situaciones con diferentes proyectos. Y pues bueno, eso ya lo veremos un poquito más acorde, porque vamos a hacer un ejemplo completo de lo que es la parte de todas las herramientas, y el análisis de sensibilidad, pues bueno, es uno de los que ayudará exactamente a muchos contextos dentro de lo que es esta estructura de toma de decisiones, y exactamente para poder identificar pues la sensibilidad que tienen, ¿no? Exactamente nuestras inversiones o nuestros costos. Entonces, bueno, sin más, hay bastantes puntos que, bueno, todavía vamos a ver posteriormente, pero conceptualmente vamos a llegar hasta este punto donde, pues bueno, ya hemos analizado cada uno de los elementos, cómo se han ido manejando. Acuérdense que la parte de diseño de proyectos, pues bueno, vimos todos estos puntos, solamente era la parte recordatoria donde nosotros, como ya diseñamos cada una de nuestras herramientas, nuestros análisis y nuestros modelos, pero ahora para poder venderlo, o en este caso para poderlo pues aterrizar de una manera correcta, pues tenemos que verlo desde la parte de evaluación. ¿Qué quiere decir? O sea, qué tan viable es nuestro proyecto, si es viable de verdad, o sea, o en qué estamos fallando exactamente, qué tan riesgoso es, si vamos a recuperar nuestra inversión, no vamos a recuperar, en qué momento recuperamos nuestra inversión. Entonces, todas esas preguntas son importantes. Acuérdense que dentro de lo que es la parte del concurso se manejan diferentes herramientas. La que se usa más en este caso es el modelo Canvas, y aparte de la parte de flujo de efectivos, que ya hemos estado platicando bastante, y que obviamente ustedes tienen que plantearlo en los 3 escenarios que hemos hecho. Y por otro lado, la parte de su video, que tienen que hacerlo en 5 minutos, hacer todo, las recomendaciones. En los 2 primeros minutos es hacer el análisis, o en este caso la síntesis de todo lo que es el concepto de su proyecto, y posteriormente en los 3 últimos minutos hacerlos muy recurrentes en las cuestiones muy establecidas del estudio financiero. Acuérdense que la parte de cualquier negocio es que sea rentable, entonces hay que darle más peso o más tiempo en lo que es la parte de su video a explicar la parte financiera y tratarla de buscar de una manera sintetizada y clara de por qué es viable el proyecto. Elementos prácticos o elementos que yo pondría: flujo de efectivo, obviamente, la parte de en este caso los 3 escenarios del flujo de efectivo, la parte del tiempo de recuperación, que de ahí te puedes ayudar del valor presente, que en este caso sí está dentro del rango de 1 año a año y medio para poderlo proyectar. En este caso de la TIR, que en este caso la tasa que sea totalmente sana, para que obviamente tú lo puedas explicar de una manera de que, bueno, tengo esta tasa interna de retorno para poder pues
que funcione nuestra organización en este tiempo récord o en el tiempo de nacimiento y poder empezar a crecer lo más rápido posible. Y por último, exactamente el nivel de riesgo que nosotros podamos tener. Si nuestro nivel de riesgo es bajo, ¿por qué es bajo? Que en este caso, bueno, lo puedes ver desde la parte financiera porque, pues bueno, tenemos finanzas sanas, tenemos un nivel de endeudamiento bastante correcto y tenemos la capacidad instalada para poder solventar cierta parte del mercado. Entonces, con esos elementos tú puedes empezar a buscar exactamente una empatía exactamente con quien te esté evaluando y le das elementos para poder decir si realmente es correcto la información que tú le estás dando y que él, al que tú lo menciones y que él lo visualice que realmente sí es un presupuesto, en este caso un presupuesto que sea viable, que no sea totalmente exagerado o que no sea en este contexto que sea muy soñador, tendremos la posibilidad de que sea bienvenido y que obviamente sea bien evaluado. Por eso es importante que ustedes lo visualicen desde ese punto de vista y que va a ser mucho más sencillo de dictaminar como una evaluación positiva y pues puedan ustedes tener una gran oportunidad de pasar a la siguiente fase. ¿Vale? Bueno, sin más, prácticamente son los elementos y pues bueno, ya nos veremos en la evaluación final. Y de todos modos, pues bueno, que tengan buena tarde. Nos vemos en la siguiente.